Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la siguiente configuración del transistor tipo MOSFET. Ya vimos la del modo retroalimentación de colector y ahora vamos a ver la de por divisor de tensión. Esta configuración también ya la habíamos visto para el BJT. ¿Sí? Básicamente la distribución de la configuración es la misma, solamente que ahora pues vamos a estar trabajando con el MOSFET y tenemos eh, prácticamente los mismos componentes, ¿no? Aquí tenemos una resistencia, pero ahora va a ser RD. Ahora también vamos a tener la resistencia, también vamos a tener entonces la resistencia en este caso del source, que es RS. Vamos a tener R1 y R2, siempre R1 en la parte superior y R2 abajo. Vamos a tener aquí la conexión a tierra y vamos a tener una conexión de voltaje a VDD. Recordando que ahora ya estamos trabajando con VDD y no con VCC. Ahora, aquí lo que me gustaría mencionar es una cosa curiosa del caso del MOSFET, ¿no? O no curiosa, sino en el BJT recordamos que la corriente de entrada, o en este caso la corriente que le llamábamos corriente de base, era la corriente con la que controlábamos el circuito. Esta configuración, la realidad es de que es un poco más sencilla porque aquí solo ocupamos el voltaje en este terminal, que lo vamos a llamar BX. O también que lo podemos llamar de hecho BG, porque de hecho es el voltaje en la terminal de la compuerta o del gate. Entonces en este caso BG. Aquí obviamente ya habíamos mencionado que la corriente de entrada, que en este caso sería IG, pues es prácticamente igual a cero, ¿no? Porque la impedancia de entrada del MOSFET, debido a su característica, es muy alta. Entonces vamos a trabajar con la malla de entrada y vamos a escribir la ecuación característica que nos diría que es BG es igual a BDD, ¿ok? Multiplicado por R2 sobre R1 más R2, ¿ok? Así de simple. Básicamente, si se fijan ustedes, pues prácticamente esto es un divisor de tensión de estas dos resistencias, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Ah, podemos escribir la ecuación, ojo, aquí en este caso sería para determinar el voltaje en la terminal G. Ahora podríamos escribir la ecuación, ahora sí, de la malla de entrada, ¿sí? Que en este caso la podemos definir como la fuente, en este caso VG, es igual a voltaje gate source. Acuérdense que la compuerta este es G, este es source y este es drain, que creo que queda claro más o menos con los componentes. Y además pues ya tenemos los valores, o ya hemos estado trabajando, ¿no? Con los MOSFET, ya las conocemos, ¿no? Voltaje del gate al source más la corriente del drain multiplicada por la resistencia del source. Ojo, aquí esta corriente, si se fijan ustedes, yo les puse D, pero realmente podría ser S o D. Lo que pasa es de que al final, así como en el BJT, la corriente que tenemos en la malla principal prácticamente es la misma, ¿no? En este caso en el drain y en el source. Entonces puede ser ID, ¿ok? O IS. Por nomenclatura la vamos a llamar ID, así como llamábamos IC en la del BJT, y con eso nos vamos a quedar, ¿no? Ahora, para la malla de salida, o la ecuación del sistema de la malla de salida, vamos a tener ahora BDD, porque es la fuente, es igual a ID multiplicado por RD más voltaje drain source más ID por RS. Y con esto ya prácticamente tenemos las tres ecuaciones que estábamos buscando de este sistema. Obviamente pues podemos, digamos, trabajar para hacer el despeje o la caracterización de algunas de las ecuaciones. Por ejemplo, en este caso lo más común es determinar el voltaje gate source, que en este caso sería BG menos ID por RS. Pero ya son puros despejes, ¿no? Yo creo que ya eso queda a tarea de cada quien en función a los parámetros que quiera encontrar. Vamos a ver un segundo video de esta temática en donde vamos a ver un ejemplo en particular, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, podemos despejar del BDD es igual a BDS más ID por RD más RS, ¿okay? Y de aquí podríamos determinar, por ejemplo, BDS, que es el voltaje entre el drain y el sobre, es igual a BDD menos ID
por RD más RS. ¿Ok? Y ya tendremos ahí el conjunto de ecuaciones o de expresiones para poder determinar los diferentes parámetros de este tipo de configuración de lo que viene siendo el MOSFET con divisor de tensión para una amplificación de AC, perdón, DC. ¿Ok? Entonces, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo numérico. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Estamos en contacto.